Entonces, muchachos, vamos a arrancar a ver los conceptos básicos de micro que se aplican en transporte, que esto va a ser súper importante para el desarrollo del curso, para que sepamos de dónde vienen las cosas. Y como hablábamos ahorita por la formación muy de ingenieros de nosotros, desafortunadamente esto se nos escapa. Vamos a ver unos conceptos muy fáciles de entender y muy importantes para entender, porque nosotros muchas veces hablamos de utilidades, de demandas, de ofertas, de funciones, pero no sabemos eso por detrás que hay, que implica todo esto. Entonces, digamos que en estas dos clases vamos a ver estos 4 conceptos y unos ejemplos que nos van a ayudar a aterrizar todos esos conceptos. Entonces vamos a arrancar por la teoría de la utilidad. Esa teoría de la utilidad tiene mucho que ver con las funciones de utilidad, por ejemplo, en modelos de elección, que después vamos a ver, y se basa básicamente en que tiene cosas buenas y cosas malas, pero eso se basa en que nosotros tenemos toda la información disponible y tomamos decisiones racionales. Eso ya ha habido mucha investigación al respecto del lado económico. No sé si se acuerdan que hace 2 o 3 años el premio Nobel de Economía fue para un profesor que decía que no, que uno toma muchas decisiones por el impulso, ¿de acuerdo? Pero bueno, no nos vamos a meter a discutir ahí, eso incluso está más allá de mis conocimientos. Pero hoy nos vamos a centrar en la utilidad marginal. La utilidad marginal es el cambio en la utilidad de nosotros como consumidores al aumentar en una unidad nuestro o el consumo de lo que queramos. Duber, déjame lo busco y te comparto el nombre de ese premio Nobel. No lo tengo en la cabeza en este momento, pero lo busco y te cuento. La utilidad marginal se refiere a la elección que en economía y aplicado a transporte, en economía del transporte, aquí queremos explicar la conducta del viajero, es decir, por qué el viajero tomó esa decisión. ¿Y por qué? Porque la economía, la teoría de la utilidad en la economía se basa en la premisa fundamental de que el consumidor tiende a elegir los bienes y servicios que más valora, bajo ciertas condiciones y ciertas restricciones. Y entonces la función de utilidad es un instrumento científico que nos va a ayudar a entender por qué los viajeros o consumidores, en este caso viajeros, deciden deciden escoger un pool de combinaciones de servicios que en teoría les reportan más satisfacción. En transporte no vemos beneficios, generalmente no vemos utilidades, sino desutilidades. ¿Por qué desutilidades? Porque cuando nosotros decidimos viajar y escoger un modo de transporte, lo que estamos haciendo es gastando tiempo y gastando plata. Entonces, ¿por qué creen que hablo es de desutilidad? Podría ser porque el transporte es un medio en sí, no un fin, algo por el estilo. Sí, pero acuérdense que yo con la utilidad o con la teoría de utilidad lo que yo quiero es maximizar mi beneficio. Aquí ¿Cómo? sería minimizar mi Correcto, Pilar. Aquí sería minimizar mis pérdidas, es decir, yo pérdida. escogería el viaje más rápido, es decir, el que menos viaje, el que menos tiempo me gaste y el más barato, ¿cierto? Con una combinación entre tiempo y plata, y ahí vamos a entrar a ver después ese trade-off entre plata y tiempo de acuerdo a cómo yo esté valorando mi tiempo. ¿Estamos? Pero entonces, volviendo a la utilidad marginal, eso significa, la utilidad marginal, como les decía, es el aumento en utilidad por una unidad adicional de un bien que yo esté consumiendo. Y la utilidad marginal decreciente,
¿Qué significa? Que a medida que yo consuma más del mismo bien, voy a tener una utilidad marginal más pequeña. Imagínenselo de esta forma. De aquí salimos antecitos de las 7 de la noche y todos salimos con un hambre la berraca. Imagínense que tienen mucha hambre. ¿Cuánto estarían dispuestos? No me critiquen lo que voy a escoger. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una pizza? Cuando tienen mucha hambre ahora por la noche. Depende de la pizza. La que más te guste. Pilar, ¿vas a decir algo? Pues digamos, si uno está con un presupuesto ajustado o algo así, pues No pienses en presupuesto. Mejor dicho, se los pongo algo más fácil. Si tienen mucha hambre y ustedes, y solo hay una pizza, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por esa pizza? ¿Mucho o poquito? Mucho de lo que sea. Mucho, ¿de sí, acuerdo? mucho. Pero si ya se comen una pizza, se comen la segunda pizza, se comen la tercera pizza, los que les quepa, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por la cuarta pizza? ¿La misma cantidad que pagaron por la primera? No, muy poco. De menos, no, mucho menos. Sí, entonces sí entienden Menos. el concepto de utilidad marginal decreciente. Entre más pizzas consumamos, menos es el beneficio que nos va a reportar cada pizza. ¿Sí está claro? Sí. Esa es la utilidad marginal decreciente. ¿Vale? Y aquí lo podemos ver en un ejemplo. Imagínense que en un mercado pequeño, con un solo producto, yo tengo estas unidades cuya utilidad marginal es esta y la utilidad la utilidad total es esta, la columna de la mitad, y la utilidad marginal es la columna de la derecha. Si yo les digo el precio de venta de este producto cualquiera es de 5,5, ¿cuántas unidades ustedes estarían dispuestas a comprar? Para ver si me entendieron el concepto. No les dé miedo equivocarse, tranquilos. Pues una, ¿no? La que Por- más tenía. ¿Por qué una, Pilar? Pues, a ver, sí entendí la tabla. La Bueno, entonces dame utilidad, un segundo, yo te explico la tabla. Si yo compro una unidad, mi beneficio total de comprar esa unidad es 10 y mi utilidad marginal es 9. Si yo compro 10 unidades, mi utilidad total es 55, pero mi utilidad marginal ya es 0. Es como si yo me comprara la décima pizza, que ya la décima pizza incluso podría ser negativa porque me hace enfermar. sí, entonces me mantengo en mi respuesta. Pues Entonces es tú solo la comprarías una, pero ojo que este precio es 1.2. importante. Ok. Ya olvidémonos de las pizzas, porque seguramente con una pizza todos quedamos llenos, sino veamos otra cosa, un pantalón o lo que a ti te guste. Si el precio es de 5,5, ¿cuántas unidades estarían dispuestos a comprar? Pues no sería como el uso que uno le quiere dar. Por ejemplo, No irles tan delgadito. Fíjate solo en este cuadro, con Serían estos 4, números. ¿Por qué 4, Pilar? porque la utilidad marginal es superior al precio. creo que Correcto. depende. No, perdona, yo ya no sé quién habló, perdón. ¿Quién habló antes? ¿Camilo o no? Bueno, no importa. Pilar, explícanos por qué 4. Porque, pues como vemos en la tabla, si el precio es de 5.5, al yo comprar 4 unidades, todavía mantengo mi utilidad marginal por encima del precio. Si compro 5, ya estoy perdiendo aún más. Correcto. ¿Todos entendieron, muchachos? Vean, 4, estamos acá. ¿Y qué pasa si me compro una quinta unidad a ese precio? ¿Qué pasa ahí?
Pues que ya la utilidad marginal ya no me es, o sea, ya no gano nada con esa. por así decirlo. Correcto, estoy perdiendo, ¿cierto? Porque estoy perdiendo ¿cuánto? Punto 5. 0.5. Entonces, en estas condiciones, yo a este precio solo compraría 4 unidades porque ya no vale la pena comprar una quinta unidad, por eso utilidad marginal decreciente. ¿Está claro, muchachos? Si alguien tiene una duda, repito. ¿Está claro? Profe, yo no entiendo la segunda columna, esa utilidad. Es la utilidad total. ¿Vale? Es la utilidad, es todo el beneficio que te da comprar Ok, una unidad de ese bien. ok, Pero ok. a medida que vas comprando una adicional, la utilidad específica de esa una adicional va decreciendo, Que esa es la marginal, sería. que esa es la marginal. Y Ok. entonces lo vemos acá, a ver si con esto, la grafiquita azul, esta figura cóncava es la utilidad total y la roja es la utilidad marginal. ¿De acuerdo? Esta curva cóncava azul muestra claramente que a medida que aumentamos la cantidad consumida, la utilidad o la satisfacción o el beneficio no aumenta proporcionalmente. Es decir, no estoy aumentando proporcionalmente mi beneficio a medida que compro más cosas. ¿De acuerdo? Y vemos que cuando llega a 10, como que tiende a aplanarse la curva. Esto quiere decir que en este punto, el consumidor, a partir de acá, o a partir de cierta cantidad de consumo, ya no aumenta la satisfacción por consumir unidades adicionales de este bien. ¿Sí está claro? Y en la gráfica roja, que es la utilidad marginal, vemos una curva decreciente con pendiente negativa. Eso está indicando que a medida que aumenta la cantidad de bienes consumidos, a medida que me voy a la derecha de la gráfica, decrece la utilidad marginal de ese bien, que es lo que está reflejado en la tabla. ¿Sí está claro, muchachos? ¿O no? Sí. Sí, señor. Vale, muchas Sí, gracias. profe. Sí, Y profe. entonces veamos un ejemplo en transporte. Imagínense que en un día típico yo tengo que viajar. Y de acuerdo a mis preferencias y necesidades, yo puedo. Imagínense primero que no estamos en cuarentena, ¿ok? Y yo puedo hacer o quedarme en la casa o hacer 1 o 2 o 3 viajes. Como alguien decía por ahí, la movilidad es una actividad derivada, entonces yo obtengo la utilidad al viajar en el destino, ¿de acuerdo? Entonces, si hago 0 viajes, mi utilidad será 0, ni pierdo ni gano. Si hago un viaje, tendré 10 utilidades. Por eso lo puse entre comillas, pretendiendo que es una unidad. Si hago 2 viajes, voy a tener 15 unidades de beneficio y si hago 3 viajes, voy a obtener 17 unidades de beneficio. A priori, yo diría, pues yo hago 3 viajes porque voy a obtener un mayor beneficio. Pero si lo vemos desde la utilidad marginal, es diferente. Para el caso de 0, pues es 0, ¿cierto? No hay cambios. Vean, si hago un viaje, mi utilidad marginal va a ser mi beneficio total menos 0, que era mi beneficio por no haber hecho viajes. Si hago 2 viajes, mi utilidad es 5. Aquí tengo cómo estimo la utilidad marginal. Y si hago 2, la utilidad marginal es 17. Si está claro, a medida que hago más viajes, mi utilidad marginal va decreciendo. ¿De acuerdo? Entonces llega un punto en que es más caro hacer el viaje que la utilidad que yo voy a recibir por ese viaje adicional. ¿De acuerdo, muchachos? Ese es el concepto de utilidad marginal decreciente, que lo vamos a usar después. Pasemos a la demanda. Siempre nosotros los ingenieros, todos hablamos de funciones de demanda.
que la demanda y la demanda de transporte y la demanda de viajes y la demanda, pero al final nunca sabemos cuál es la base que hay detrás de esto. Entonces, una función de demanda es una expresión matemática que con la cual buscamos expresar cómo cambia el consumo de un bien, en este caso, cómo cambia la generación o la producción de viajes de acuerdo a muchas variables. Seguramente ustedes han hecho modelos de generación de viajes, entonces, ¿qué tenemos ahí? Si el hogar tiene carro o no, el ingreso, el nivel educativo, si es hombre, si es mujer. Y esto es lo que yo me refiero aquí, precio, ingreso, gustos, si hay bienes sustitutos o bienes complementarios. Es una función que va a depender de todas esas variables explicativas, ¿cierto? Pero vamos a suponer por ahora que la demanda en este caso solo depende del precio, es decir, del costo, en el caso de los viajes. Si solo pasara eso, tendríamos una función de demanda Q, que es una función que depende del precio. Si yo hago el inverso, yo quiero explicar ahora es el precio en función de la demanda y lo aproximo a una función lineal solamente por facilidad de interpretación. Yo podría decir que mi función de demanda es igual a B menos MPI, donde M, ¿qué es? Ingenieros, ¿qué es M? La pendiente. Correcto, la pendiente de esta recta y B el intercepto. Entonces ya nos vamos a un cuadrito que seguramente ustedes ya han visto, donde tenemos precio y demanda. ¿Cómo es una función de demanda? ¿Qué forma tiene? Échemela con palabras. ¿Cómo es una Entre función? mayor es el precio, menor es la demanda. Cóncavo hacia abajo, ¿no? ¿Así? En forma de campana. ¿Así? 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 Muchos colores, ¿no? Por ahí creo que Pilar Pilar es la única que le identificó la voz. Menos mal. Sí. A mayor precio, menor la demanda. O a menor precio, mayor la demanda. ¿Cierto? Esta curva que yo la aproximé o la podría aproximar a una línea recta con la ecuación antes, que sería más o menos así, es la que me está diciendo a un precio dado de ese bien o a un costo, cuánta cantidad estoy dispuesto o cuánta cantidad estoy dispuesto a consumir. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro hasta acá, cierto, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, 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 sí. profe. Si estamos en esta cantidad, yo cómo calculo el beneficio total por haber participado en ese mercado. ¿De dónde lo saco? Acuérdense que esta curva, vean, esta curva maximiza la utilidad de los consumidores que están dispuestos a comprar a este nivel de precios. Si solo estamos, si esta curva me dice que a ese precio dado yo estoy aquí, en cantidad aquí, ¿cuánto es el beneficio total de el consumidor en este caso? ¿Cuál es el beneficio total para el nivel de consumo Q asterisco? Equivóquense, no les dé miedo. ¿No sería el área baja? Mayor, ¿no? El De área del pronto la rectángulo, integral, ¿no? ¿no? Bueno, voy a ver el área, es el área, muy bien, es el área, algunos dijeron el área del rectángulo, el área del triángulo, pero en este caso como es el beneficio total, es toda el área bajo la curva y hasta esa cantidad. Váyanse quedando con estos concepticos fáciles de entender porque después los vamos a unir y a complejizar. ¿Listo? Y yo tengo de nuevo mi función de demanda con un precio y una cantidad de equilibrio. Pero ¿qué pasa? Vean, si el precio baja, la cantidad de ese producto demandado sube, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Sí, Que señor. iríamos hasta acá. Voy a poner aquí Q1.
Esta curva lila es el beneficio o el bienestar o la utilidad adicional de los consumidores por esa bajada de precio. ¿Vale? Y les voy a adelantar aquí un conceptito también fácil de entender que lo vamos a explicar más adelante. Si yo estoy en un precio asterisco y bajo y con una cantidad asterisco y estoy en un precio 1 y después cambio a cantidad 1, ¿cuál sería la elasticidad precio-demanda de este bien? ¿Cómo lo calcularía? ¿Saben qué es elasticidad? ¿O lo han oído por ahí? Iría la diferencia de la cantidad, el delta de cantidad sobre el delta de precio, ¿no? Correcto, Felipe, muy bien. Sería esta distancia entre esta distancia. ¿Qué me está diciendo eso? Ya lo vamos a ver en detalle. Si yo varío en una unidad del precio, ¿cuánto me está cambiando la demanda? Esos conceptos son súper útiles para verificar muchos temas de pricing en transporte, las tarifas y cosas de ese estilo. Se los dejo por aquí para que vean de dónde sale en el gráfico, para que lo veamos después. Y entonces, resumen, la función de demanda depende del ingreso de los consumidores. Si estamos hablando de todo tipo de bienes, para que aumente el consumo, necesitamos que aumente el ingreso disponible para pagar ese bien. Esto se llama un bien normal. No voy a entrar en detalles de esto, ¿vale? Pero hay excepciones dependiendo. Aquí sí depende del tipo de pizza, como decían por ahí. Hay excepciones en donde el consumo de ciertos bienes disminuye a medida que aumenta el ingreso. ¿Qué les suena en transporte? Que a medida que aumento mi ingreso, yo dejo de consumir ¿qué? Transporte De público. pronto un ejemplo es, Transporte digamos, público. sí, transporte público. Por ejemplo, entonces yo voy ganando más platica y seguramente me compro un carro y dejo de lado la buseta. Eso sería un bien inferior para gente de altos ingresos. El transporte público sería un bien inferior para gente de altos ingresos. Hay un estudio que se me viene a la cabeza ahora, que es en México, en Ciudad de México, el Metro de México, que es usado mayoritariamente por gente de bajo ingreso. Para esa gente es un bien normal, pero para la gente rica es un bien inferior. Eso no se ha hecho en Colombia, pero para que tengan una idea, en Transmilenio el 86% de los usuarios viven en estratos 1, 2 y 3. Entonces ahí podemos sacar cosas interesantes. Otro punto importante en la función de la demanda, los precios de los bienes relacionados. Hay bienes sustitutos, bienes complementarios y bienes independientes. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y las preferencias del consumidor. Yo ya hay gente que nunca se va a subir en una bicicleta, así pueda. Hay gente que nunca se va a subir en un Transmilenio, así vaya solo. Y esas preferencias y características y atributos personales también influyen mucho en la elección. La publicidad también nos puede hacer cambiar la elección de cosas, como seguramente ustedes ya saben. Si alguien tiene alguna pregunta, porfa, me interrumpe cuando quiera. Entonces vamos a volver a nuestro ejemplo y vamos a tener esta función de demanda. Esta es una función que me estima los viajes mensuales. ¿Que depende de qué? Depende del ingreso, depende del precio de Transmilenio y depende del precio del taxi. Es una función de demanda, ejemplo. ¿Qué significa esto? Véanlo así. Si mi ingreso aumenta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta función de demanda si mi ingreso aumenta? Los viajes Disminuyen los aumentan. viajes. Más viajes. Aumentan los viajes, ¿vale?
Si la tarifa de Transmilenio aumenta, ¿qué pasa? Disminuye. Viajo menos. Se disminuyen. Viajo menos, correcto. Y lo mismo para el taxi. Entonces, para una persona que tiene un ingreso de 100, donde tenemos un precio fijo de la carrera de taxi de 5, podemos estimar que, miren, aquí reemplazamos el precio del taxi acá y sabemos que el ingreso es 100. Y entonces mi función de demanda va a depender en este momento solamente del valor de la tarifa de Transmilenio. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a decir, para esta función de demanda, si Transmilenio es gratis, vamos a hacer máximo 50 viajes. ¿De acuerdo? Porque ya el viaje 51 ya ni me compensa que sea gratis. ¿De acuerdo? Si el precio es 5, haré 40 viajes, y si el precio es de 25, pues no lo puedo permitir y no voy a hacer viajes. ¿De acuerdo? ¿Está claro cómo funciona la función de demanda? Así funcionan todas las funciones de demanda. ¿Vale? Bueno, voy a dar por hecho que ese silencio es que sí. Vale, Sí, sí, gracias. señor. Entonces yo aquí puedo estimar cuál sería la tarifa de Transmilenio. Acuérdense, hago el inverso de la función. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Y yo puedo dibujar mi función de demanda. ¿De acuerdo? Hay que tener ojo con los supuestos. Es un ejemplo muy sencillito. ¿Vale? Entonces aquí vemos claramente que a medida que el precio de Transmilenio aumenta, la demanda de viajes disminuye. Esta sería mi función de demanda para Transmilenio. ¿Correcto? Vale. Pero, ¿qué pasa con lo que veíamos al principio? Al aumentar el ingreso, la curva de demanda, bueno, es una buena pregunta para ustedes, que vamos a ver en la primera tarea. Vean, les recuerdo la función de demanda, que es 25 menos 0,5Q. P igual a 25 menos 0,5Q. La primera pregunta es, ¿qué pasa si aumenta el ingreso de esa persona, de Pepito? Esto no tiene que ver con la fórmula, sino piensen conceptualmente con lo que hemos visto. ¿Qué pasa si si aumenta el ingreso? Pues se supone que si aumenta el ingreso, las personas, es un bien inferior, ¿no? Entonces No, pero sí tienes razón, pero estoy hablando de este ejemplo en particular. Se desplazaría la Viajo recta más. hacia la derecha, ¿no? O sea, habría más viajes. ¿Por qué, Pilar? Pues porque si tiene mayor ingreso podría hacer más viajes, ¿no? Está bien la primera respuesta, la segunda no tanto. Al aumentar el ingreso, la curva de demanda se desplaza a la derecha. Porque estoy dispuesto a pagar más por el servicio. No necesariamente, ¿vale? Vean que al aumentar más a la derecha, ¿qué estoy cambiando? Estoy cambiando básicamente este intercepto, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la ecuación que estaba acá? Que La recta sube. desplazo, bueno, sube a la derecha, exacto. Entonces yo cambio, la curva, como decía Pilar, se desplaza a la derecha. Esto significa que para un mismo precio, el consumo de ese bien aumenta. Acuérdense de la función. Esto lo podemos ver como les acaba de decir. Entonces, si por ejemplo el ingreso aumentara de 100 a 120, en este caso la constante, el intercepto, pasará de 50 a 60. Entonces estoy viendo ese desplazamiento a la derecha. ¿Está claro? Si ven que cambió la curva azul a la roja, voy a la derecha y hacia arriba. ¿Sí? Una disminución del ingreso tendría el efecto inverso. ¿Qué significa esa vaina? Que yo movería la curva de demanda a la izquierda, lo que implica que el consumo de viajes disminuiría. Y entonces, ya hablando de bienes sustitutos y complementarios,
Por ejemplo, nos referimos al taxi. ¿Se acuerdan que el taxi estaba ahí con un costo fijo en 5? Si yo supongo que el taxi es sustituto del Transmilenio, y si la tarifa sube del taxi, va a haber un efecto similar a aumento del ingreso. Es decir, si aumenta el precio, la curva se mueve a la derecha. Pasa lo mismo si aumenta el gusto de usar Transmilenio. Imagínense que Transmilenio estuviera de moda, entonces todo el mundo va a querer usar Transmilenio. Entonces la curva se vuelve a la derecha porque voy a estar dispuesto a pagar más por ese viaje. Y si el taxi fuera, o si tuviera el aumento, si tuviera un modo complementario, el aumento del precio de ese modo complementario lo que me causa es un movimiento hacia la izquierda, como si fuera una disminución del ingreso. Entonces, los bienes sustitutos y complementarios dependen de la curva de indiferencia. ¿Qué es la curva de indiferencia? Que no la vamos a ver acá. La curva de indiferencia nos dicen las diferentes combinaciones de bienes que nos dan la misma utilidad o beneficio. Es decir, ese es este trade-off entre yo cuánto estoy dispuesto a pagar por uno y por el otro, y sumados me dan la misma utilidad. Yo puedo pagar poquito por algo que me da muchas cosas y mucho por algo que me da poquitas cosas, pero la suma de esas dos, variando precio-cantidad, me va a dar el mismo beneficio. Entonces, un bien sustituto, ¿qué significa? Que un incremento en el precio de uno puede hacer que suba el consumo del otro. ¿Qué se les ocurre en transporte de un bien sustituto? Digamos, si Pues se el Uber y subiera el el taxi, pasaje ¿no? del Transmilenio a tal punto que fuera más beneficioso ir en un taxi. No, no es tanto por ahí, algo más claro. Alguien Entonces, decía por ahí, el Uber y Uber y el taxi. taxi. O sea, si subo la tarifa de taxi, aumenta el consumo de Uber. Exacto. Sí, sí. Puede ser, ¿no? Habría que verlo, pero sí puede ser. Imagínense que la tarifa, o veámoslo así, que hay tarifa dinámica, son las 6 de la tarde y está lloviendo y yo necesito irme y estoy en la tarifa dinámica y me vale 40.000 pesos el Uber, ¿yo qué busco? El taxi. Un taxi. Entonces, ojo, vean que eso es sustituto, ¿de acuerdo? Estoy reemplazando un bien por otro. Y un bien complementario significa que el aumento en el precio de uno causa creo que aquí me equivoqué. Es al contrario. El complementario es el primero y el sustituto es el segundo. ¿Sí entienden por qué? Sí. Sí, Bueno, sí. Sí. Entonces, un bien complementario significa que el aumento en el precio de uno aumenta el consumo del otro. ¿Qué se les ocurre en transporte? Si aumento la tarifa de Transmilenio, puede que me aumenten los viajes en bicicleta, por ejemplo. Puede ser, sí. Ahí les iba a hacer una pregunta al respecto, pero piénselo. Si aumenta mucho la compra de carros, también va a aumentar mucho la compra de gasolina. ¿De acuerdo? Si sí. ustedes compran Sí, mucho sí. aguardiente, seguramente va a aumentar el consumo de caldos y de Alka-Seltzer, cosas de ese estilo. ¿Vale? Les iba a preguntar eso. ¿La bicicleta y el transporte público son bienes sustitutos o complementarios? Sustitutos. ¿Por qué Diría que sustitutos? complementarios. Bueno, espera primero quién respondió sustitutos y después por qué complementario. ¿Quién dijo sustitutos? Para que nos explique por qué. Pues yo, profe, lo pensaría más en que, pues, según lo que usted nos dijo de que ahí está mal, ¿no? Pues no sé, Sí, aquí aumentar está al el contrario. precio, al aumentar el precio digamos, la tarifa de Transmilenio, pues la gente va a empezar a evaluar otros medios de transporte como la No, bici. estamos hablando sobre transporte público o bici. Uy, ¿cómo así? ¿El transporte público y la bici son bienes sustitutos o complementarios?
Tú dijiste sustitutos, ¿cierto, Rubén? Sí. ¿Por qué? Por lo que le explicaba, ¿no? O sea, si sube el precio de la tarifa de Transmilenio, Sí. pues se reduce. Ah, no, mentira, sí, son complementarios. Creo. Bueno, entonces, ¿quién dijo complementarios? Cuéntanos por qué es complementaria. Yo dije complementario. Dale, Santiago. Yo lo pensaba desde el punto de vista que una persona que use transporte sin incrementar su transporte público es más propensa también a usar más bicicleta. Bueno, eso está más difícil de probar, pero así en palabritas, la respuesta que yo daría es depende. Puede ser los dos, ¿no? Exacto, O sea, porque si la dices, porque en algunos, pues dale, sé que Pilar. en algunos se están usando, por ejemplo, las bicicletas como de pronto unas rutas alimentadoras. No, pero no vayamos tan allá. Imagínate que es un viaje cortito, que yo voy a hacer un viaje cortito. ¿Qué escojo? ¿El Yo bus o la creo bici? eso, que depende de la distancia. Exacto. Si yo La hago un viaje bici, cortito, si yo voy de la Universidad al Centro Internacional, ¿en qué me iría? En bici. bici o caminando. Pero Bici o caminando. Pero entonces ahí son sustitutos. Pero si yo me voy hasta las 170, ¿qué cogería, qué tendería a usar? Transmi o bus o lo que sea. Exacto. Entonces vean que depende mucho de los atributos del bien y de lo que yo vaya a hacer, ¿vale? Todos estos ejemplos son para que los tengan presentes. Entonces hay tipos sustitutos, complementarios, ya vimos los ejemplos. Básicos y de lujo, puede ser taxi, transporte público, vehículo particular. Generalmente los bienes básicos y lujosos aumentan con el ingreso y generalmente el consumo de esos bienes aumenta con el ingreso. Y los bienes inferiores y normales, perdón. ¿Qué significa un bien inferior? Que cuando el ingreso aumenta, el consumo baja, como ya vimos, por ejemplo, ingreso, transporte público. O un bien normal es el ingreso aumenta, el consumo aumenta. ¿Está claro? ¿Seguimos? Sí. Profe, yo tenía una pregunta. Dime. Cuando estamos hablando de los sustitutos y complementarios, cuando estamos viendo la definición, es como si el precio aumenta, también aumenta el otro. Esos precios, o sea, no solamente pueden ser los costos como tal, sino también otro tipo de precios como tiempos o algo por así. Correcto. Estamos, Nicolás, totalmente de acuerdo. Aquí, como tenemos la curva de la función de demanda solamente que depende del precio, Sí. estamos hablando de la tarifa, pero puede ser también, acuérdense que la función de utilidad de un modo de transporte puede ser comodidad, tiempo, percepción, seguridad y tarifa. Todo eso entra dentro de nuestros costos, ¿vale? Entonces también eso se tendría que evaluar, ¿de acuerdo? Listo. Gracias. Y entonces vamos con otro concepto nuevo que es el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, una definición básica, sencilla, es la diferencia entre lo que yo estaba dispuesto a pagar y lo que efectivamente pago. Esa diferencia es mi excedente o mi beneficio extra por participar en un mercado competitivo. Aquí entran todo lo de monopolios y eso, y ajuste y coordinación de precios para tratar de dejar al consumidor sin esos excedentes, pero eso es otra cosa. Y entonces, si volvemos a nuestro ejemplo de la función de demanda de Trasmi, acuérdense que yo tenía aquí un precio de 15, este triangulito azul sería mi excedente del consumidor por participar en ese mercado. Ejemplo, imagínense que ustedes van a vender su carro. ¿De acuerdo? Y esta es la disponibilidad a pagar de 4 posibles compradores. Esto ustedes no lo saben, o nosotros que vamos a vender el carro no lo sabemos. ¿De acuerdo?
Pero si alguien está dispuesto a pagar 30 por el carro, ¿significa que si consigue un precio menor lo compra o no lo compra? Lo compra. Lo compra, ¿vale? Muy bien. Entonces, esto es lo máximo que estamos dispuestos a pagar, pero todos queremos siempre la rebaja. No lo compraríamos a un precio mayor de lo que estamos dispuestos a pagar. Entonces, si yo, acuérdense de esto, 30, 25, 22 y 16. Si yo saco mi anuncio en OLX y digo vendo carro por 12 millones, ¿quiénes están dispuestos a comprarlos? Todos, ¿correcto? Entonces, ahí empieza a subir el precio. ¿De acuerdo? Y finalmente el comprador ofrece 25 millones y se queda. ¿Cuál es el beneficio que A obtuvo? El beneficio extra por haber comprado el carro en 25 millones. Sería la resta entre lo que está dispuesto a pagar y pues a lo que lo pagó. Correcto. Yo estaba dispuesto a pagar 30 y lo conseguí en 25. Dije, miércoles, me ahorré 5. Ese es mi beneficio por participar en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, la disposición a pagar, en inglés lo van a ver como el willingness to pay, es el precio máximo que yo estoy dispuesto y puedo pagar por un bien. De aquí viene, esto está muy relacionado con el ejercicio de las encuestas que vimos al principio, de acuerdo a las que tienen que hacer. ¿Vale? Y ese excedente del consumidor es la cantidad que el comprador está dispuesto a pagar por un bien menos lo que paga realmente, que fue lo que alguno de ustedes acaba de decir. ¿Cómo podemos construir la curva de demanda con estos datos? Entonces vean esta información. Como tenemos datos discretos, nuestra función va a ser discreta, es decir, va a ser escalonada. Pero entonces tenemos 30. Si el precio es de más de 30, nadie lo paga. Si el precio es de menos o igual a 16 millones, todos lo pagarían. Es decir, todos, hay una demanda de 4 unidades, 4 carros. Entonces yo puedo construir mi demanda así. Vean que 30 es 0, 16 es 4. ¿Sí ven la función de demanda? Es así escalonada porque, como les decía, es una función discreta. Pero aquí tenemos la disposición a pagar para cada uno de los 4 compradores. Entonces, vean cómo puedo calcular el beneficio, en este caso del comprador A, que es que pagó 25. ¿Dónde está el excedente del consumidor del comprador A? ¿Dónde está? Sería el rectángulo pequeño de la izquierda arriba. Correcto. ¿Y este rectángulo pequeño qué valor tiene? 5 millones. 5 millones. Y vean lo que es muy fácil. 1 menos 0 y 30 menos 25. El área bajo la curva. Correcto. Es el área bajo la curva. En este caso, nuestra curva es así. Entonces es base por altura. ¿Vale? Yo puedo seguir haciendo, y si yo tuviera 2 carros y vendí los 2 carros en 22 millones, pues yo tendría un excedente del consumidor de la suma de las 2 áreas, el excedente del consumidor de A y el excedente del consumidor de B. Y el excedente del consumidor total en este mercado, pues sería de 11 millones. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien. Todo esto nos va a servir para cuando veamos análisis de costo y beneficio, que ahí vamos a ver también todos esos elementos de BPN y tasas de retorno y esos elementos. Pero eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. Y entonces en esta grafiquita quiero resumir todo lo que hemos visto de beneficio y excedentes del consumidor con nuestra función de demanda. La curva azul es mi función de demanda. ¿Vale? Si yo tengo un precio 1, estoy en equilibrio con una cantidad 1, el excedente del consumidor inicial es el triangulito amarillo. Si yo me muevo de precio 1 a precio 2, me voy a mover de cantidad 1 a cantidad 2.
Entonces, el nuevo excedente del consumidor es el triángulo verde. Y el cuadradito azul es el excedente adicional del consumidor inicial. ¿Claro? Solo vamos viendo, aplíquenlo a los carritos. Es lo mismo de los carritos. Entonces es lo que les acabo de decir. Si yo bajo el precio, aumenta la cantidad y el excedente del consumidor también aumenta. ¿Vale? Y ese aumento del excedente del consumidor se debe en parte a que quienes ya están en el mercado y pagan menos ahora por esa rebaja de precio por pasar de P1 a P2, ese es un beneficio. Y hay un beneficio adicional porque nuevos consumidores entran a ese mercado porque baja el precio de P1 a P2. ¿De acuerdo? Ese sería el resumen del excedente del consumidor, que depende de la función de demanda. Todo depende de la función de demanda finalmente. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Seguimos o repetimos algo? Sigamos, profe, ¿no? Claro, profe. Bueno, Seguimos. ustedes son los que mandan. Re bien. Pasamos al concepto de elasticidad. Ya vimos un esquemita, entonces la elasticidad lo que nos está midiendo es el porcentaje de cambio en una variable dependiente, que en este caso imagínense que fuera la cantidad. Acuérdense que es mi función inversa, la que saco el precio es igual a una función que depende de la cantidad, a un cambio en la variable independiente, estímulo. Ojo, ¿ustedes saben qué es ceteris paribus? No, señor. No, señor. ¿Qué significa ceteris paribus? Yo puedo hacer inferencias de cambios de elasticidad. Por ejemplo, mi función de Transmilenio depende del ingreso, del valor de la tarifa de Transmilenio y del valor de la tarifa del taxi. Yo podría estimar la elasticidad precio-demanda de Transmilenio si cambia la tarifa. Entonces yo pongo a cambiar la tarifa de Transmilenio y puedo estimar la cantidad de viajes. Ceteris paribus, ¿qué significa? Que mi ingreso y mi valor del taxi quedan iguales. Ceteris paribus es que yo solo cambio mi variable de interés y todas las demás las dejo inamovibles. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Sí? Vale. Y entonces la elasticidad del precio muestra la relación, enlazándolo con el primer bullet, con la primera viñeta, es el cambio porcentual en la cantidad demandada y el cambio porcentual en el precio, en la tarifa. Al final vamos a ver un ejemplo de elasticidad en Transmilenio. ¿Vale? Y generalmente, en la gran mayoría de los casos, la elasticidad es negativa. ¿Por qué les suena que es negativa? Porque si yo varío la variable que estoy variando, la otra no me va a cambiar mucho. No, o no me va imagínate a que cambiar en variemos, ningún momento. imagínate que vamos variando el precio de algo. Si Porque yo si vario, subo el precio, la demanda va a bajar, entonces va a ser negativo. Porcentaje. correcto, por eso siempre es negativo. Entre más me cueste algo, el consumo de eso algo tiende a disminuir. Por eso vemos aquí cambio de demanda entre cambio de precio. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Dime, Nicolás, ¿ibas a decir? Camilo, ¿ibas a decir algo? No sé. ¿Quién? No, solo estaba afirmando. Ok. Y entonces, esa elasticidad precio-demanda, lo que queremos representar es la sensibilidad de la cantidad de viajes, por ejemplo, frente a un cambio en la tarifa del Transmilenio. ¿Cuánto cambia esa cantidad de viajes si yo voy subiendo la tarifa? Y ahí hay cosas, se empieza a complejizar mucho la cosa, porque como ustedes saben, Transmilenio casi siempre, por ejemplo, casi siempre subió la tarifa. Cuando abrió Transmilenio, la tarifa era 800 pesos. Y ustedes veían, o todos vemos, que a pesar de que sube la tarifa, la demanda sigue subiendo, ¿cierto? Ahí uno pensaría de primerazo a decir que tenemos una elasticidad positiva, pero no. Después lo vamos a ver en el ejemplo. Es algo mucho más complejo.
Pero volvamos a nuestro ejemplo de Transmilenio, ingreso y taxi. Entonces vean, ceteris paribus, acuérdense, no cambio el ingreso, no cambio el taxi, pero si el costo de Transmilenio baja de 15 a 10, ¿qué tenemos? Entonces vea, tenemos el cambio en la cantidad, que es este numerador, y el cambio en el precio, que es el denominador. ¿Por qué está haciendo el cambio? Porque es un cambio porcentual, ¿de acuerdo? Respecto al valor cero, al valor inicial. Entonces, yo cambio mi cantidad de viajes, el cambio de tarifa, y me está diciendo que hay una elasticidad de menos 1.5. Y esta pregunta ya la respondimos. ¿De acuerdo? Esto me está diciendo que si yo aumento la tarifa en un 1%, ¿en cuánto me cae la demanda? En 1.5%. ¿De acuerdo? Acuérdense de esta figurita, ¿vale? Entonces, esto nos diría, teóricamente, que si yo subo un 1% la tarifa, la demanda me cae en 1.5%, ¿vale? Y entonces, hay un límite que es 1 en valor absoluto. Puede ser menos 1 o 1. Cuando tenemos elasticidades mayores que 1 o menores que menos 1, estamos diciendo que la demanda es elástica. ¿Eso qué significa? Que un pequeño cambio en ese precio me va a disparar los cambios en la demanda. Si la demanda está entre menos 1 y 1, la demanda se dice que es inelástica. Cambios pequeños. ¿Cómo los podemos ver acá? Vean estos ejemplos. Un cambio grande en el precio, un cambio pequeñito en la demanda. El mismo cambio en el precio, un cambio grande en la demanda. ¿Cuál de las dos, izquierda o derecha, es una demanda inelástica? La de la izquierda, ¿no? Izquierda. A la izquierda. ¿Por qué la de la izquierda? Porque el cambio es muy pequeño con respecto al cambio de precio, el cambio de cantidad. ¿Qué nos dice? ¿Cuál valor de la pendiente es más grande? De la inelástica. La inelástica. Correcto, es un valor más grande. Entonces, al comparar estas dos curvas, estas curvas rojas, podemos decir que la curva de la derecha es más elástica que la curva de la izquierda. Entonces, vean que ante un mismo cambio de precio, que es bajar de P1 a P2, el efecto en la cantidad demandada es súper diferente. ¿De acuerdo? Entonces, eso hacen muchas empresas que tienen estudiado su mercado y ven que con un cambio de precio pueden aumentar un montón las ventas. ¿De acuerdo? Sí, señor. Pasemos a función de producción. Ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 10 minutos, pero quiero dejar este tema introducido para dedicarnos a ejemplos en la clase siguiente. Ojo que función de producción no es lo mismo que oferta. Primer punto. Acabamos de estudiar la demanda, que representa la cantidad de cosas, servicios que estamos dispuestos a comprar a un precio específico. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades. Y en teoría, estamos intentando maximizar nuestro bienestar, nuestro beneficio. Ahora, vamos a cambiarnos los zapatos y vamos a ponernos los zapatos de quienes están suministrando esos bienes o servicios. ¿De acuerdo? Y entonces, para esto tenemos que entender el concepto de oferta. Y para entender el concepto de oferta es necesario entender cómo funcionan el comportamiento racional, entre comillas, de las personas que producen esos bienes y servicios. Entonces, si tenemos
Una función de producción lo que nos va a decir es cuánto nos cuesta producir ese bien dependiendo de factores disponibles como qué, como la plata, el capital humano, las materias primas, en este caso. Este ejemplo, a ver si es claro para mí, espero que sea claro para ustedes. Si Transmilenio tiene que ofrecer una cantidad de X de sillas kilómetro, ¿vale? Esa oferta va a depender de la cantidad de conductores que yo tenga, de la cantidad de buses que yo tenga disponible y del capital de trabajo que yo tenga para trabajar. Si Transmilenio me dice, necesito que me ofrezca 1 millón de sillas kilómetro mañana y yo solo tengo 2 buses, pues va a ser imposible cumplir con esa producción. Y entonces la función de producción para este caso nos dirá, por ejemplo, que un conductor puede hacer 2 ciclos al día. Un ciclo en transporte público, para quienes no lo tengan claro, es ida y vuelta. Ese es el tiempo de ciclo en una ruta de transporte público. Entonces, en un bus zonal, puede que yo pueda hacer hasta 2 ciclos al día. Pero si, por ejemplo, yo tengo infraestructura exclusiva como Transmilenio, como un tren, yo puedo hacer más ciclos al día porque voy a ser más eficiente. Pero si solo tengo un conductor, de pronto ese conductor después de 5 horas está cansado, hay riesgos laborales, etcétera. Y si tengo más conductores, puedo producir más. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero que vean es que cómo esa producción va a depender de todas estas cosas, de los factores disponibles, en este caso vías exclusivas, conductores y la cantidad de producción posible. ¿De acuerdo? Y esto lo podríamos expresar con una formulita que mis unidades producidas dependen básicamente de K, que es el capital que yo tengo, y L es el nivel de trabajo. Aquí es importante mencionar que hay una gran cantidad de funciones de producción. Casi que una específica para cada bien o para cada servicio. Y esto cambia, ojo que esto cambia mucho de acuerdo con la tecnología. Entonces, imagínense que cada operador de Transmilenio tiene su función de producción definida con lo que les decía, mantenimiento de los buses, combustible, conductores, etcétera. Pero cuando esté el metro, que el metro va a ser sin conductor, la función de producción del metro va a ser diferente y voy a ser seguramente mucho más eficiente porque no voy a tener que parar para que el conductor se baje, se suba, si pasa algo. Entonces esas funciones de producción son casi que totalmente, voy a decirlo en inglés, dependientes del contexto donde se esté trabajando. Y entonces, para esa producción, las empresas también quieren maximizar su beneficio, como cualquier empresa, ¿de acuerdo? Como cualquiera de nosotros si tuviéramos una empresa. Pero para maximizar el beneficio de la empresa, hay que ser eficientes controlando los costos, ¿de acuerdo? Y hay diferentes tipos de costos. Hay costos fijos. Imagínense que ustedes tienen una panadería. O no, imagínense que ustedes tienen un bus. Pues un costo fijo, haya cuarentena o no haya cuarentena, es que tienen que pagar la cuota del bus al banco. Eso es un costo fijo. Hay costos variables. Si el bus está funcionando, pues tengo que pagarle la gasolina, tengo que pagar el mantenimiento del bus. Los costos totales es la suma de los costos fijos y los costos variables, y aquí introducimos también algo nuevo, que es el costo marginal. Es el importante, es el que me va a definir la vaina de cómo estoy produciendo yo o de cuánto estoy produciendo yo. El costo marginal representa el cambio en el costo cuando produzco una unidad más. Esto está relacionado conceptualmente con la utilidad marginal. Acuérdense que la utilidad marginal era la utilidad adicional que me da, la satisfacción adicional que me da consumir una pizza adicional. Aquí lo que yo estoy diciendo es cuánto me cuesta producir una unidad adicional. ¿De acuerdo? Piénselo en las aerolíneas.
Si la aerolínea tiene un vuelo programado y ya vendió sus pasajes y el avión no se llenó, ¿cuánto es el costo marginal? Y ya tiene las azafatas, el combustible, etcétera. ¿Cuánto es el costo marginal de llevar un pasajero más? Sería cero, ¿no? Casi cero, ¿no? Digamos que el pasajero adicional pesa un poquito y consume más combustible, pero esos costos marginales en ese caso son muy baratos y yo lo que quiero es, puedo bajarle el precio, depende de la estrategia de la aerolínea, para poder llevar a ese pasajero adicional. ¿Vale? Entonces, el costo marginal se expresa como el incremento que sufre el costo cuando se incrementa la producción en una unidad. ¿Esa vaina qué significa? Significa que el incremento en el costo total que supone la producción adicional de una unidad de determinado bien. Esto nos va a decir cuándo o cuánto está variando el costo total cuando la empresa varía su nivel de producción. Para esto es importante conocer cuánto nos cuesta la producción de la última unidad. Entonces, el costo marginal es el cambio en el costo total cuando yo varío la cantidad de cosas producidas. Están muy en silencio, nos quedan 5 minutos. Vamos a cerrar por hoy con este ejemplo. Ustedes son operadores de Transmi y generalmente gastamos 1 millón de pesos para que nuestros buses recorran 100 kilómetros en el día. Pero resulta que mañana viene el Papa y Transmilenio nos dice, no, necesito que me hagan 150 kilómetros. Es decir, necesito que me haga el 50% más de lo que usted produce en el día. Para esos 50 kilómetros adicionales, yo ya no tengo que gastar 1 millón, sino 1.700.000. ¿Cuánto es el cambio en la producción? En este caso, muchachos. La producción serían los 50 kilómetros. ¿No? Correcto. El cambio en la producción es 150 menos 100. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es el cambio en el costo? 700.000. 700.000, correcto. Entonces, ¿cuánto es mi costo marginal entre estos dos niveles de producción? 14.000, ¿no? 14.000, Pilar. ¿De dónde lo sacaste o cómo lo sacaste? Pues dividí 700.000 en 50. Correcto. Entonces, esto significa que nuestro kilómetro adicional, ¿cuánto costaba un kilómetro antes? ¿Cuánto nos costaba producir un kilómetro antes? 10.000. 10.000. Ahora nuestro costo es 14.000. Okay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tuve que contratar más gente, tuve que reparar buses, tuve que dejar más tiempo los buses, entonces se me aumentó el mantenimiento. No sé. Tengo que aumentar mucho mi capacidad instalada. De nuevo, esto es muy particular de cada caso. ¿Vale? Esto es un ejemplo solamente para que vean qué significa el costo marginal. Y entonces, ya para cerrar, tenemos lo mismo, un ejercicio similar al de utilidad marginal. Yo tengo las unidades que estoy dispuesto a fabricar. Este es mi costo total. Es decir, si yo fabrico 0, mi costo total es 500. ¿Por qué? Si no hago nada, tengo costos. Porque tiene unos costos fijos. Correcto, porque tengo costos fijos. Y si yo fabrico 10, mi costo total es 1.566. Y estos son los costos marginales. ¿Vale? Si yo estoy fabricando pizzas, ¿vale? Y el precio de la pizza, mi presidente Maduro dijo que era 120. ¿Cuántas pizzas están dispuestos a fabricar ustedes como empresarios de la pizza? 7. ¿Por qué 7, Pilar? Porque... Espérate, no. Ahora ya no estoy segura. No, estaba pensándolo porque si el costo marginal ¿Estás es bien? ¿Vas bien? ¿Vas bien? 110
siento después tengo que no se pase de mi precio, pues. Correcto. Yo lo que no puedo hacer es producir una unidad adicional cuyo costo marginal sea mayor a lo que vale. ¿De acuerdo? Entonces, si es 7, si yo produzco 8, el costo marginal de producir esa octava es 123. Si me cuesta 123 y la estoy cobrando en 120, ¿vale la pena hacerla o no? No, señor. Entonces estabas bien al inicio, entonces yo a esos precios, con mi estructura de costos, estaría dispuesto a fabricar o hacer hasta 7 piezas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? Y la función, esta grafiquita, estoy graficando los puntos de la tablita anterior. Esto, generalmente las funciones de costo marginal siempre tienden a tener esta forma en U, donde a unidades muy bajitas de producción los costos fijos me comen y con unidades adicionales que me exceden mi capacidad, también me aumentan los costos. Entonces siempre hay unos óptimos para producir de acuerdo a mi función de producción. ¿Estamos claros? Vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias por su atención.